Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Siguiendo los acontecimientos de la política argentina y la política local de los últimos días, indefectiblemente llegamos a la conclusión que la política ha fracasado conduciendo los destinos del país. Esto, sin lugar a dudas, es una verdad de perogrullo. Y estos fracasos lo único que hacen es hacer cada vez más grande la grieta que hay entre los representantes y los representados. Lamentablemente la política se encarga sistemáticamente de entrampar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos obligan a votar siempre a los mismos. Estos famosos acuerdos de cúpula, y esto es independientemente del partido, la concertación que integren, nos hacen que votemos siempre a las mismas personas. En definitiva, lo que hace la política es solucionar los problemas de los políticos. La política parece que vive una realidad paralela a la de cualquier otro mortal, ¿no? Una cosa es lo que ellos viven y lo que ellos perciben, y por otro lado pasan las necesidades, las demandas, los sentires de una sociedad que cada vez ve más frustradas sus posibilidades. Esto se vive en todos y cada uno de los rincones del país, ¿eh? Me parece que no hay ningún lado que sea ajeno a esta realidad. Pero, en provincias con esquemas medievales, como es el caso de la provincia de Jujuy, esto se ve de una manera mucho más exacerbada. La política jujeña parece no entender que el poder no es sinónimo de sometimiento, que el poder no es sinónimo de impunidad y que el poder no es sinónimo de privilegios. Ustedes saben que las ciencias políticas modernas entienden al poder con funciones sustanciales en una democracia, como por ejemplo dar coherencia al grupo social. Eso es una de las funciones que tiene el poder. El poder debe mantener unida a la sociedad y debe, por sobre todo, tratar de hacer una comunidad. Muchas veces hemos dicho que la Argentina apenas somos una nación y mucho nos falta para ser una patria. Hay un pensador clásico, obviamente, como es Aristóteles, que diferenciaba muy bien entre el buen gobierno y el mal gobierno. Y lo sintetizaba, y esto lo voy a leer, ¿no? Lo sintetizaba de una manera muy clara cuando él dividía entre el bien común y el bien individual. El buen gobierno, esto decía Aristóteles, el buen gobierno es el que se preocupa por el bien común. El malo se inclina al bien propio, se vale del poder para satisfacer intereses personales. Parece que cuando Aristóteles escribió esto estaba mirando la Jujuy de hoy, ¿no? En Jujuy estamos claramente en manos de un mal gobierno. Y para dar una afirmación a esto, simplemente decimos que hoy la provincia de Jujuy tiene el 60% de pobres. Así como lo escuchan, 60% de pobres. A esto obviamente hay que sumarle una decadente calidad de democracia, una institucionalidad de baja intensidad. Y esta es la Jujuy de hoy, esta es la Jujuy de Gerardo Morales, la Jujuy que tiene muchas más deudas que aciertos en esta gestión, ¿no? Donde los números de la provincia no cierran, tenemos una producción cada vez más venida menos, los sectores de trabajadores del Estado cada vez peor, y como decíamos, ¿no? El 60% de pobres. El gobierno le dijo a los trabajadores del Estado que les ofreció un aumento salarial del 12%. Obviamente esto causó el rechazo unánime de todos los sectores del trabajo, no solamente aquellos que se encuentran agremiados, sino los que no están agremiados también. Y de esto vamos a charlar hoy. ¿Por qué?
porque nos parece fundamental traer este tema a la mesa teniendo en cuenta que mañana dice el gobierno que comienzan las clases presenciales. Y lo digo bien, dice el gobierno que comienzan las clases presenciales. Nos va a acompañar la señora Claudia Suárez, que es docente primaria de la corriente sindical Conti Santoro. 30 segundos y ya estamos con ella. Nos mandaron a matadero temprano. ¿Cómo le va, Claudia? Gracias por venir. Hola, No, tome el agua tranquila, no hay ningún problema. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, justamente la descripción que hiciste al comienzo de la situación política y que se vio claramente en las últimas elecciones, ¿sí? Esta gran poca importancia que le dan a la clase trabajadora y solamente trata de salvar sus kioscos, tanto a nivel provincial como nacional también, ¿sí? La gran crisis política y económica, bueno, la tenemos que circunscribir a todo el país, ¿sí? Este porcentaje que das vos con respecto a la cantidad de pobres que hay, bueno, allí estamos también los docentes. Sí. Y justamente... Pero, a ver, permítame acá un segundo, ¿no? Yo decía en mi introducción que el poder, lo que estudia las ciencias políticas por lo menos, no está para someter a las personas, sino el poder es justamente para generar los consensos, la unidad, la cohesión de una sociedad. Y a mí me parece que en Jujuy, esto lo acabo de decir, el poder se ejerce para dividir, para someter, y en los docentes esto se ve claramente. Totalmente, sí, sobre todo el tema de imposiciones, o sea, sabemos que hasta ahora, sobre todo en el gobierno de Morales, o sea, todo lo que significaron arreglos salariales siempre se hizo de manera unilateral, de un solo lado, de manera impuesta a través de decreto y también con el acompañamiento de los sindicatos que siempre se pusieron, como decimos nosotros, del lado del mostrador de la patronal, dejándonos de lado, dejándonos solos, en el caso de docentes que nos congregamos en docentes autoconvocados, de salir a rechazar este tipo de imposiciones como el 12% escandaloso frente a una caída salarial tremenda. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un docente? Bueno, siempre nosotros tenemos como referencia a un docente que recién se inicia, ¿sí? Que sería el que más perjudicado va a estar porque va a empezar desde abajo. Hoy un docente hasta el mes de septiembre cobra, un docente que se inicia 36.000, que sería el sueldo testigo. Bueno, ¿sabe cuánto está la canasta básica? Sí. 64.000 pesos. 69.000, según 69.900, según los últimos reportes del organismo, que es también, o sea, aclaremos esto con respecto al tema de las canastas. Nosotros vamos a manejar desde la corriente 3 posibilidades de canasta. La de pobreza, que es la del organismo del Estado, que siempre mide desde la pobreza, porque 69.000, si vos vas al supermercado, compras todas las cosas que realmente necesita una familia para reproducirse biológica y materialmente, sabemos que 69.000 no alcanza, son mentiras. Si vos vas a una que es un poquito más realista, que es la del ATINDEC, que es la Junta Interna de ATINDEC, bueno, en mes de julio, porque no hay todavía datos actuales, es de 103.000 y un poquito más. Vamos más lejos todavía. O sea, un salario mínimo docente es un tercio de lo que es la canasta. Exactamente. Ahora, y nosotros que tenemos una perspectiva que realmente necesitamos salir de una degradación educativa que venimos calando de hace varias décadas, ¿sí? Si un docente realmente tiene que dar calidad educativa, ¿sí? Y no tiene que sobreexplotarse, tendría que estar ganando hasta el mes de julio una canasta de 117.000 pesos, que nosotros hicimos el relevamiento en la provincia de Jujuy y es una tarea que nos vamos a poner como algo habitual de manera trimestral para mostrar cuánto necesita un docente con un solo cargo para tener en su bolsillo y reproducirse biológicamente, personalmente y profesionalmente, porque la clase docente somos los intelectuales, somos los que tenemos que formar, ¿sí? Y desarrollar una educación de calidad. Son nuestros intereses. El tema es que estos intereses no coinciden con los intereses de la clase política. Y eso que vos decías recién, que es lo que no corresponde, digamos. Claro, pero acá me parece que hay dos cosas. Esto es del tema del salario docente desde el punto de vista cualitativo. Pero cuando hablo de someter, también voy al otro aspecto. Es muy recurrente que vamos nosotros como periodistas a una escuela,
hablamos con la directora y nos dice, a ver, cuéntenos cómo está la escuela. Y me dice, tengo mal los techos, no tengo agua, no tengo portero, no tengo baño, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntemelo en cámara, no porque me echan. Obvio. O sea, Bueno, así funciona. eso es someter Es decir, también. yo también soy empleada del Estado, ¿sí? Yo soy docente primaria, trabajo en el turno tarde de una escuela pública y también uno, el hecho de estar también expresando y denunciando, también está siendo parte de esto. Pero bueno, alguien tiene que poner el cuerpo y alguien tiene que poner la cara. Esto que vos dices de las condiciones, o sea, es más, las imposiciones vienen desde siempre. Una, que no se puede hablar, el tema de la represión que hay con respecto a poder expresar, y eso lo vemos en las diferentes contraversionales que recibe la clase trabajadora. Vos salís a la calle y te ponen un acta y listo. También el tema de las condiciones en las que estamos. Pero acá hay un solo culpable que no muestra los números reales. Situaciones de edilicia que no es solamente a raíz de la pandemia. O sea, la pandemia profundizó todo lo que nos está pasando de esta degradación que venimos por décadas. Bueno, la pandemia la puso así. La tiró en la realidad y nos pegó una cachetada. Porque tenemos escuelas que no estaban en condiciones, escuelas que se caen a pedazos. El Nacional 2 es una de las evidencias reales que hasta ahora los chicos no tienen un establecimiento digno para ir a habitar. Toman clase, ¿sí?, en la española. O sea, están distribuidos en distintos sectores. A ver, pero en esto con este Nacional, ¿cuántas veces Morales anunció la terminación de la obra? No, hasta ahora solamente inaugura carteles. O sea, vienen inaugurando carteles. Ayer, si no me equivoco, en Libertador y así. O sea, hasta ahora son carteles porque estamos en plena etapa electoral, ¿sí? Bueno, quiero terminar por ahí un poco la idea con respecto a esto de cuáles son las condiciones en las que vamos a trabajar. O sea, el salario es degradado, está degradado, ya sabemos, hasta diciembre. En 10 años vamos a quedar en un 50% de pérdida de salario docente. 50%, desde el 2011 hasta ahora, ¿sí? Este año nomás, en Jujuy, el 18%, que es un montón. Esta degradación que te decía recién, que la mostró la pandemia, ¿sí? Viene de décadas, el tema de infraestructura, condiciones laborales, docentes que para poder llegar a esta canasta, que vos viste que era el 35% de una canasta de pobreza, sí, para lograr más o menos llegar a una canasta más o menos del INDEC, necesita trabajar en 2 turnos, es decir, entre 10 y 12 horas de trabajo específico. Y después, encima en el sistema educativo, la mayoría somos mujeres. El 90% de la docencia en el nivel primario son mujeres. Y de ese 90%, 60 somos sostén único de la familia. Entonces, tenemos una carga tremenda. Y vos te imaginas un docente que tiene que trabajar 12 horas, volver a la casa, seguir realizando tareas domésticas y escolares, porque no es que, como decía Cristina Kirchner, no es que trabajamos 4 horas, tenemos 3 meses de vacaciones y encima somos las privilegiadas, los privilegiados. No, sí, porque tenemos que seguir trabajando. Cristina Kirchner les dijo eso, Morales les dijo vagos. Obvio, y así se manejan, es la manera en que utilizan a la clase trabajadora. Es más, nos dice que somos, o sea, que tenemos trabajo, que nos pagan por lo menos, y que cuando hay otros, como por ejemplo, si nos vamos a comparar los sueldos con los compañeros del SEON, por ejemplo, que lamentablemente es tremendo lo que están cobrando, pero todos estamos del mismo lado, del lado de la pobreza, y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Acá lo que tenemos que lograr es justamente unificar esto que logramos de alguna manera, entre comillas, el viernes, unificar los reclamos, pero que no tiene que ser solamente salarial. Ahora, el viernes, yo vi las imágenes, nuestro medio estuvo ahí presente, sí, en la Plaza Belgrano. Me da la sensación que cuesta movilizar en este caso suyo, al sector docente. Sí, exactamente. O sea, la verdad que fue un viernes muy interesante, con mucha presencia de distintos sectores. También hubo mucha visibilización y también mucho apoyo de la comunidad, entre comillas, pero lo duro acá muchas veces es ver que hay poca base. Pero acá nuestra caracterización está clara de quiénes son los responsables de que las bases no estén acá. Primero, los mecanismos que utiliza, por ejemplo, nosotros cuando en los acuerdos salariales, entre comillas, el gobierno nos impuso un presentismo. Entonces, es más, hay docentes que ni se quieren enfermar o van enfermos porque no quieren perder un presentismo, porque ese presentismo implica 5.000 pesos generalmente para un salario docente. Y encima vos sos único. ¿5.000 pesos por día? 5.000 pesos, porque, o sea, ahí cuando vos te des cuenta, el día,
Sí. te descuentan frente al alumno y te quitan el presentismo. Eso, en general, puede llegar a sumar 5.000 pesos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Un docente gana 5.000 pesos por día? No. Entonces, No, qué lindo, me por eso, descuentan 5.000 pesos el día que no voy, por eso, pero no porque puedo ganar tienen esa en cuenta plata. todos esos ítems, ¿entendés? Entonces son mecanismos que coartan cualquier necesidad de lucha. Bueno, ese es uno de los aspectos. Otro, el gran responsable, y que no me voy a callar con respecto a esto, son los gremios docentes. Hasta ahora, de lo que yo tengo experiencia como docente en el Estado, no llaman, en este último tiempo no han llamado a una sola asamblea en el sector que a mí me corresponde, que sería ADEP, ¿sí? Soy docente primaria, no ha llamado a una sola asamblea para escucharnos, no ha movilizado a los delegados, no va a las escuelas a ver ni infraestructura, ni qué necesitan, cómo están. Comenzó la presencialidad en el mes de febrero, y no hicieron relevamiento de cuántos se murieron, no hicieron relevamiento de las condiciones en las que estamos trabajando, no hicieron relevamiento de nada porque no les interesa. Y eso hace que el docente cada vez pierda más el interés y se quede chico en un costadito aceptando todo lo que los gobiernos, ¿sí? nos ofrecen, ¿sí? Que es miseria, ¿sí? Muerte, miseria y muerte. Consideramos que acá es fundamental reconocer a estos actores que son parte de esta decadencia que estamos teniendo, sobre todo en el sector de educación, y empezar a pensar algo diferente, ¿sí? un plan, un programa diferente. Lamentablemente, como bien decías en tu introducción, acá se debaten entre ellos, radicales, peronistas, bueno, ahora se sumó la izquierda, en quién llega hasta noviembre, ¿sí? Hacen malabar y quieren llegar a noviembre. Hoy un trabajador no llega a cubrir una canasta básica de pobreza que es la del INDEC, ¿sí? Claudia, mañana supuestamente comienza la presencialidad plena. Plena, sí. ¿En qué condiciones va el docente mañana a la escuela? Mañana, o sea, las condiciones se van a empeorar porque ya comenzamos en el mes de febrero, Jujuy, sobre todo encima comenzamos mucho antes, nos expusieron. Y bueno, eso quedó como evidencia, la cantidad de docentes. A nivel nacional se murieron más de 174 docentes en una presencialidad que puso la muerte en nuestras familias, ¿sí? Perdimos 174 docentes que fueron para nosotros muertes evitables, ¿sí? Y como no hay intereses políticos, económicos ni nada para tener al docente y a las familias en la casa, dándole herramientas digitales, garantizando el internet, garantizando los materiales. Si hubieses hecho todo eso porque te interesan realmente los hijos de la clase trabajadora, te interesan los docentes, que a ellos sí los podías resguardar y no lo hiciste. Y ahora es peor, porque ahora es plena en las mismas condiciones. No es que hicieron una mejora en las instituciones. Es más, durante el periodo de la cuarentena no se hizo nada en las escuelas. Volvimos en las mismas y peores condiciones y ahora seguimos en las mismas. No es que yo trabajo en una escuela donde no se hizo absolutamente nada. No se arregló nada, los baños, nada. Nada de nada, y me hago cargo de eso, ¿sí? Me hago cargo de eso. ¿Qué escuela es, perdón? La Escuela Alberdi, trabajo allí, es más, un grupo de grados no van a poder comenzar con la presencialidad plena porque son muchas las matrículas en los grados y las aulas son chicas. La ventilación no funciona porque los ventanales son grandes, se caen, lo tenés que cerrar porque si no se te va a caer en la cabeza. Entonces hay un montón de cuestiones que no están y ni se han preocupado. Eso que dice que la ministra anduvo... ¿Y esa escuela cómo hace mañana para volver a la No, hay grados que no van a poder comenzar. O sea, directamente. La presencialidad plena no. Entonces no podés decir que hay presencialidad plena porque esto todo una manera de prepararse para lo que va a ser noviembre. O sea, ellos quieren ganar bancas nada más, banca en diputado nacional, ganar senado, pero no, o sea, acá lo único que no se tiene en cuenta es nuestra realidad. O sea, juegan con nuestras vidas y nos van a arriesgar, porque inclusive ahora la variante Delta, que en Salta ya hay 3 casos, o sea, está todo minimizado, estamos en una normalidad, entre comillas. Sí, bueno, ¿sí? Hoy el gobierno nacional... Y hoy directamente con la posibilidad de andar sin barbijo... Bueno, pero hoy también se da a conocer una cifra, y acá apelo a su condición estrictamente docente. 7 de cada 10 chicos que terminan el colegio secundario, no comprenden un texto.
7, de cada 10. Subieron los importes. Y es así, o sea, nosotros... Pero mirá, ¿qué hacemos con estos chicos? bueno, ¿Cómo solucionamos el problema de estos chicos? yo pertenezco a una corriente, ¿sí? Que venimos planteando esto de la degradación educativa, que no comenzó con Macri, ¿sí? Comenzó mucho antes, son 30 años de degradación, y que muy bien lo expresó una compañera, Romina de Luca, que sería bueno alguna vez si tener la posibilidad de hacer una llamada telefónica con ella, una persona, una investigadora del CONICET, que hizo todo un estudio sobre cómo el proceso de degradación se vino planteando, ¿sí? Y demitificando muchas cuestiones, como diciendo de que lo privado era la culpable. Y no, acá son las políticas educativas que llevan justamente a eso. Nosotros cuando consideramos que la degradación se va a resolver cuando vos, en mesas paritarias, por ejemplo, no solamente tengas en cuenta el salario, que es necesario recomponerlo, inclusive históricamente, sino también tenés que poner en la mesa los contenidos. Por eso este gran problema de los chicos que no saben leer, que no pueden interpretar, no pueden resolver una situación problemática, matemática sencilla, de regla de 3 simple, por ejemplo, ¿sí? Necesitas revisar los contenidos, necesitas centralizar la educación, ¿sí? Porque esto de la descentralización de los 90, o sea, cada uno podía enseñar lo que podía, lo que quería, cada provincia se adaptaba, y los chicos perdieron mucho de lo que necesita para poder comprender un texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y también los contenidos se apuntaron mucho a lo emocional y se dejó de enseñar conocimientos. O sea, ahora la escuela, porque la escuela es eso ahora, una contención, por eso abrieron las escuelas en plena pandemia, en plena segunda ola, porque necesitan contener a los hijos de la clase trabajadora, porque tienen que ir a laburar los padres. No, y porque les tienen que dar un plato de comida, y que ni eso es calidad, porque le dan una taza de mate con un bollo muchas o veces un hemos ido a las bizcocho, escuelas, que no es alimento. Hemos ido a las escuelas y las maestras reconocían, sobre todo en la zona de los valles, que los chicos iban a la escuela por tener el vaso de leche o de lo que y fuera. la comida. Bueno, y en cuanto a los contenidos que te digo, por eso ese número que vos manejas, que es así, ¿sí? El nivel de... Es más, de los que terminan la secundaria, solamente 5 van a entrar a la universidad y no todos van a poder avanzar, ¿sí? 50% de deserción del nivel secundario. Bueno, justamente por eso, entonces, hay que poner en la mesa los contenidos, ¿sí? Y realmente se centralice toda la educación para acordar sueldos para todas las 24 jurisdicciones, para acordar contenidos que realmente empiecen a mejorar, ¿sí? Trabajar en infraestructura, mayor financiamiento para educación y un montón de cuestiones más, ¿sí? Pero eso no se puede hacer si no hay un interés por parte de la burguesía y por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque no les interesa formar a la clase de trabajo. Somos contenedores nada más. Los docentes nos vamos degradando en nuestra tarea también, porque al final tenemos que enseñar emociones y darles de comer. No, y además son maestros mayor de obra, tienen todo. que encargarse el departamento de compra, tienen que ir al corralón. Sacaron todo, exactamente, nos sacaron todo. Entonces, ni gabinete psicopedagógico tenés en las escuelas, tenés que apelar a un núcleo que hay ahora, donde tienen algunos especialistas, cubren, o sea, cuántas escuelas, y obvio que ese grupo no va a ese sector no va a llegar a todas las escuelas, con todas las necesidades que hay y con el nivel de pobreza que hay en las escuelas. ¿Sí? Entonces, los chicos cuando terminan el año, ¿logran apropiarse de todos los conocimientos que deberían? No, porque cada vez, o sea, más con la pandemia, cada vez se volvió todo muy prioritario, ¿sí? O sea, los contenidos prioritarios, y cada vez lo prioritario es menos. Entonces, ¿qué es un contenido prioritario? ¿Matemática? Por ejemplo, es la selección de contenido que sí o sí el niño tiene que, ahora se llaman saberes, tiene que saber hasta fin de año. De todos modos, si no los logra, lo puedes ir logrando en el próximo nivel, en el próximo año, y así. Y va pasando, o sea, no hay repitentes acá. Acá no se repite porque hay que garantizar los números para que justamente digan, acá está todo perfecto, acá no pasa nada, es 100% de presencialidad, como decía la ministra, cuando había burbujas que no funcionaban, docentes que estaban aislados, familias que estaban aisladas. Entonces, o sea, ellos manejan una realidad totalmente paralela a lo que estamos viviendo en las escuelas. Por eso muchas veces decir las cosas que están pasando es poner la cara y decirla, hay que denunciarla, no queda otra. Y vamos a tener consecuencias seguramente, pero bueno, alguien las tiene que decir, alguien las tiene que hacer. Escucho azorado, ¿no? Y me venía mi imagen a los chicos, por ejemplo, de la Puna,
donde había una foto muy elocuente, eran 5 o 6 chicos sentados todos a montón en un rinconcito de la plaza de Uquía, porque era el único lugar que tenían internet. Y el chico estaba o con el teléfono de la mamá o el del hermano, problemas de datos, de almacenamiento. Otro chico que su papá le había armado un toldito para que arriba de un cerro el chico pueda al menos recibir la tarea. Pero también tengo la imagen de ese docente en Tilcara que metió la mano en su bolsillo, imprimió las cartillas y se fue caminando en medio de los cerros a entregar las cartillas a sus alumnos. Mira, bueno, ese tipo de visiones muchas veces trae aparejada una mirada también un poco distorsionada de la vida del docente, ¿sí? En realidad, el docente, yo amo ser docente, ¿sí? Pero hay cuestiones que tenemos que empezar a pelearlas desde otro sentido. O sea, acá la vocación es importante, ¿sí? Pero yo con la vocación, porque todos sacamos plata del bolsillo para comprar la tiza, para el regalito, para todo. Pero tenemos que mirarla desde otro lado, porque el tema de... Hay una palabra pero son problemas que tienen que resolver el Estado, y los resuelve el docente. Claro, pero muchas veces llevamos la imagen esa como el docente de vocación. Ese es un docente de vocación. En cambio, vos que salís a luchar, no, o sea, sos una vaga que no querés hacer. Es que ese docente está haciendo un trabajo que no lo tiene que hacer él, lo tiene que hacer el Estado. Pero como el Estado no lo hace, tiene que hacerlo. Sí, exactamente, pero esa visión, lamentablemente, esa mirada, el gobierno lo toma como que ese docente tiene vocación y lo hace, ¿sí? Y que el resto que no lo hacemos, que sí lo hacemos en realidad, pero... Eso es el relato, Claudia. Ese es el relato, exactamente. Ese es el relato. La realidad es otra. O sea, esos chicos no deberían caminar ni 500 kilómetros, no tenemos que estar pidiendo bicicletas, ¿sabes? Para que vayan un grupo de estudiantes, no sé hasta dónde, para que vayan. O sea, no, tenés que poner un transporte, asegurarte. Hacer las cosas como corresponde. Exactamente, entonces... Gracias por haber venido, bueno, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos acaba de acompañar a Claudia Osaro, es una docente de la corriente sindical Conti Santoro. Desgarradora radiografía de la educación en la provincia de Jujuy, ¿no? Cómo están los docentes y sobre todo lo más preocupante, y lo decimos siempre, es cómo están los chicos. Da para seguir conversando otras veces de esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese que ya viene Pálpala hoy y Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde nos volvemos a juntar. Gracias.